Solo yo os pongo los ojos borrosos. Solo yo os pongo los ojos borrosos. Algo va mal, mamá. Hay días en los que solo puedo pensar en cosas malas. Historias para hacer rap drama. Rap drama. Rap drama. El 20 de marzo del año 2003, al margen de la Comunidad de las Naciones, los ejércitos estadounidense y británico invadieron Irak, matando desde el aire a miles de sus ciudadanos. Un nuevo periodo de oscuridad y barbarie había comenzado para el mundo. A mí esto me incita a implorar al cielo, a tirar de los pelos de la Virgen si es que alguna vez lo fue. Pon tus ojos en la fe y luego súbete en la Renfe. Me incita a dejarme ver llorar, a ponerme a decorar iglesias con escoria y cortesía criminal, a vengar las espaldas de mis padres y aunque nunca me cuadré, a enrolarme en esta guerra profana. Quitan las ganas las campanas de final de año. El cash flow extrabancario es demasiado caro para cenar de rancho en vuestro patio. Hay un niño ahí cruzando, buscando conquistar un brazo. Hay un ciego dando el paso. ¿A quién vas a pillar para pillar cacho? Veo tantos muertos a mi paso que paso de ser doctor, saco más de enterrador si saco algo. Esto sale por debajo de algún llanto amedrantado por regalos con amor tejano. No es Papá Noel. Hay un B-52 en el tejado. Mamá se ahorcó en el tirador. Detrás espera el cobrador. La puerta se cerró en el corredor y la muerte juega al mus con tu valor en bolsa. No hay rosas en las lápidas más caras. Cara a cara el aliento desencanta. Y la historia de Carpanta no es un chiste ni en Bagdad ni en la banca como cama. Esto clama al subsuelo. No hay toallas para el consuelo. En la choza de tus sueños Don Perfecto cambia besos por caricias del boxeo a pelo. Los unos tienen celos de los ceros, otros por 4 cuartos se dejan los 7 ratos por perseguir al ratón. ¿Quién cojones va a ganar cuando se cierre el cajón? Veo que no encajo. Un grupo de brigadistas se encontraba en Bagdad las vísperas de la agresión. Algunos de ellos permanecieron allí hasta el final. Otros fueron al menos testigos de que antes de que los mataran las fuerzas de ocupación, los iraquíes estaban vivos. Hay un asesino en tu sofá, una víctima en cada estrofa, un extraño amor hacia las bombas. ¿Reconoces estas manos rotas? Soy los ojos de la niña que cosió tus botas. Desenfocas y da igual, suenan allí tan mal vuestros tiros en Colombia. Cada roca que deshojas explota sobre algún plato vacío. Apuntaste al blanco y se torció. Jesucito ya no es niño como yo, quiere ser como De Niro. Tejer líos para sentirse Dios. Lo que suena es el adiós a las risas por reparo. Sé que engañas en el cambio y a cambio del papel del malo venderías a tu madre por encargo. Cargo con tu culpa, pedirás disculpas a las putas por los cuernos sin vacuna. La hambruna tiene cuentas en Suiza y la gente se desliza para no avanzar en la ciudad. La moda es ir de caza, llenar la panza, las migas sobre sus cabezas. Indigentes se perfuman con cerveza y tengo la certeza de que la tristeza es la única flaqueza que me deja ver más con franqueza. Me evoca la crudeza de una herida en la cabeza por hablar de más. En camas compartidas bajo firmas se esconde una mentira para no mirar más camas. Me escaman tus risitas, princesita. ¿No será que con mi guita te rascas la barriguita? Nadie ya se desgañita, solo la mierda grita libertad pa' acabar ahogada. La almohada me habla de tropiezos, el espejo de bostezos. Nadie rezó por mi almuerzo si metí el cuezo. Hay un nudo en mi pescuezo, un acuerdo entre el dinero, mi reloj y yo. Nadie vio ni oyó al asesino y Gambino destapó lo peor. Yo, soñáis con su gatillo por amor. Solo yo os pongo los ojos borrosos. El día 27 de marzo en el hospital Al-Kindi se nos quedó muy grabada la historia de una niña, de Nada, Adnan. Nada tiene 14 años, está acompañada de su madre y de un retrato de su hermana Sara, de 8 años, que había muerto en el ataque. Nos contó que ella estaba en casa de su abuelo, Hachemi Abdullah. La noche del 25 de marzo, 2 misiles, no uno, 2, cayeron sobre la casa. Uno de ellos entró directamente por el techo en la sala y otro en el porche. 4 miembros de su familia murieron, 10 resultaron heridos, entre ellos ella misma y su hermana Rana, su
hermanito Muhammad. Vimos muchísimas víctimas civiles y desde los primeros días del bombardeo. Al cabo de aproximadamente 8 o 10 días suceden las grandes masacres donde mueren 15 personas, donde hay centenares de heridos. La primera vez que vimos algo que realmente pues, nos dejó el corazón fue al día siguiente creo que del primer bombardeo. Acudimos a un hospital. Y había una madre joven, una criaturita de 4 meses, tenía las 2 manos vendadas y la niña tenía la espalda también vendada. Y contaba que como ella estaba mirando hacia el cielo y estaba amamantando a su niña de 4 meses. Y entonces la onda expansiva, como pues, le hirió las 2 manos y a la niña la espalda. Ali Ismail vivía con su familia y otras 2 familias en 2 casas en Safaranilla. Esa madrugada a las 6 aproximadamente de la mañana, pues un proyectil, una bomba, un misil, no sabemos. Había explotado en su casa matando a 7 miembros de su familia. Otra de las familias que vivía al lado completa había muerto, en total 18 personas habían perdido la vida. Lee tiene 12 años y llegó al hospital sin brazos. Le quedaban unos restos de los brazos, pero se los habían quemado, ¿no? Había llegado consciente, no había perdido la conciencia en ningún momento. Seguía con los ojos abiertos y seguía mirando, con una mirada que ya vimos en otros niños, ¿no? Una mirada vacía, sin expresión. El día 26 de marzo, en el barrio de Al-Sahab, nosotros estábamos a punto de empezar a comer y nos dan un aviso de que había sucedido un bombardeo, ¿no? Bagdad es una ciudad con muchísima luz. Y sin embargo todo ese barrio, era terrible la sensación que daba, ¿no? Era como de noche, pero con un cielo totalmente rojizo, ¿no? Y después de estar visitando los efectos de esos misiles, sacamos una pancarta mostrando nuestra solidaridad. Y entonces, justo en ese momento, pues se acerca un chaval joven y en un recipiente de plástico enseña un trozo de cerebro. Claro que vimos víctimas civiles, ¿cómo no? De venganza, sangre por petróleo, odio por una raza, ganas de monopolio, mientras un pueblo castigado espera venir tiempos peores, tiempos muy malos. Resignación ante tanta presión de los derechos humanos, violación, sin piedad ni compasión empieza la función. Pasen y vean, la verdad es esta, maldita sea. No hagan caso de la televisión porque esta es un medio de manipulación. Alarma social a nivel mundial, no hay razones convincentes del por qué no hay aval. La gente sale a la calle por toda la tierra para gritar bien fuerte no a la guerra. Hoy en Bagdad llueve sobre mojado, son las bombas cayendo sobre los tejados. Línea Guara, mal panorama, un antes y un después, un presente, un mañana. Ojos tristes miran por la ventana porque su ciudad ha quedado desolada. Dignia Guara, mal panorama, un antes y un después, un presente, un mañana. Ojos tristes miran por la ventana porque su ciudad ha quedado desolada. Soldados de plomo a sus puestos, mirando a los ojos a lo del lado opuesto. El responsable de esto, el nene por supuesto, al igual que su padre, un cabrón muy apuesto. Tantas excusas, tantos prejuicios, ¿para qué? Ya sabemos que matar para ellos es un vicio. Aparte de robar y saquear a sus víctimas, no hubo Bin Laden, no hubieron armas químicas y aún así tomaron el poder del país. Libertad para Irak, para opinar y decidir. Please. Solo ellos saben que es lo mejor para su bienestar y no hay más. Solo me queda pedir desde aquí paz y tranquilidad para todos los seres humanos. Aquí en Napuello, mal panorama.
El mundo es cuadrado y tiende a cuadrarse cada vez más. Las cosas empiezan y acaban en la televisión, donde podemos perder el alma pero no la vida. El mundo es cuadrado, todo cuadra. Los occidentales pierden el alma, mientras los otros pierden la vida. Five, 4, 3, 2, 1, splash. It's a lot of misinformation. It's a lot of media manipulation. You ever read any Marshall McLuhan? He's our Global Village guy from America who wrote about media and TV. He wrote about back in the 60s. And what he was telling the American people was, if you don't get off the television, you're all going to be walking around like drunk monkeys. And that's what the Americans are doing. I came home from the war at 21 years old talking to people, and they were like, no, man, we're on TV. That isn't what happened over there. I said, you're a drunk monkey. Right? And I'm being called the insane guy. I'm being called post-traumatic stress disorder and Looney Tunes and everything, but they're the ones drunk on TV. En la capital de Jordania, Amán, a la que habíamos llegado tras salir precipitadamente de Bagdad por la inminencia de la invasión, fuimos recibidos por una televisión encendida. Bombardeos. Bagdad ya ardía. Nosotros sabíamos que lo que ardía, lo que verdaderamente estaba ardiendo, no cabía en ese cuadro porque no era cuadrado. Bagdad no era una ciudad cuadrada. Acabábamos de volver de allí y ninguna imagen podía engañarnos. Los bombardeos eran en televisión, pero el dolor era en Irak. Bush se dirigía a los estadounidenses y los niños se desangraban en Irak. Esta es la magia de los occidentales: cometer un crimen y que parezca una catedral. Había vida antes de la crisis de Irak y habrá vida después de la crisis de Irak. Pero ¿por qué los niños de Bagdad levantaban los dedos? ¿Por qué sus madres estaban tan convencidas de la victoria? ¿Por qué no tenían miedo? رسالتي رسالة كأي امرأة، أولا عراقية وثانيا عربية، وشيء إنه إحنا ناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وناس محبين للسلام، يعني مو مجرد كلمة نقولها بلساننا ينطقها فقط، يعني أريد يعني فعلا إنه توصلون إنه إحنا مو لساننا فقط هو اللي ينطقها، وإنما شيء بداخلنا، في دمنا، بأعماقنا، ناس مسالمين، ناس محبين للخير، الخير مو بس لأنفسنا، نريد الخير لكل الناس، لكل البشرية، نريد نسعى، نريد نكون سعداء، ونريد نكون نعيش بأمان وباطمئنان، نريد نشوف أولادنا وصغارنا يكبرون قدامنا مثل ما أنتم تحبون أولادكم وأطفالكم. يعني هدفنا هو تثقيف الشعب، تربية جيل صالح يحب الوطن، يحب الله، وينشر السلام والأمان بين العالم. نحن بلد التاريخ، بلد الحضارات. ليش أطفالنا يتدمرون؟ ليش أطفالنا يتدمرون؟ ليش عايشين بخوف ورعب؟ من أجل منو؟ من أجل منو؟ ليش الخوف والرعب هذا اللي عايشين فيه؟ حطمونا. ليش يريد من عندنا بوش؟ كافي ناس، نريد أطفالنا يفرحون يسعدون، نريد نوصلهم، نريد نعيش بسلام، نريد حياتنا، ليش دا يدمرنا؟ شو اللي نريده؟ شو اللي يريد من عندنا؟ نحن في المدرسة هنا نجابه كل العدوان، وسوف ننتصر بعون الله تعالى، وبهمة العراقيين الشرفاء، وبهمتكم أنتم الشرفاء في العالم كله. نحن سننتصر وإن شاء الله سننتصر، وفي كل الأحوال نحن منتصرون إن شاء الله. في كل الأحوال نحن منتصرون، لأن إرادة العراقيين قوية جدا، لأن ما دام إيماننا موجود والله وأنبياء بهالأرض هذه. نحن بلد التاريخ، بلد الحضارات. يعني بس أحب رسالة أوجهها، رسالة لبوش، يعني بوش الصغير، أقول له يعني من كل قلبي وبقلب أي مواطن عراقي، حيفشل وحيفشل، والانتصار للعراقيين فقط، وحيسقط هو، وحتشوفون هذا سقوطه. نحن بلد التاريخ، بلد الحضارات. This war is freedom for oil, not freedom for Iraqi people.
The issue is very simply this. Tomorrow is the day that we will determine whether or not diplomacy can work. And we sat and visited about this issue, about how best to spend our time between now and tomorrow. 3 días antes, camino de Bagdad, la radio sonaba en la oscuridad difundiendo las voces de los 3 invasores que en las Azores acababan de decidir la destrucción de Irak y la dominación del mundo. Venían del cielo e iban en la misma dirección que nosotros, agigantándose en el vacío del desierto. Sus voces estaban allí, en el coche, y sus cuerpos tan lejos. La sombra de su bestialidad proyectándose sobre el Medio Oriente por delante de sus tanques y sus bombas. En la radio, Bagdad era ya plana. Un olor, un aroma, un sentimiento, la tierra, su costumbre, su lenguaje y su alimento. Saludos con gestos de alegría para cientos, sencillos el detalle de Bagdad y sus cimientos. Tomorrow's the day, dice el que busca el desconcierto, usando la palabra con violencia y desacierto. No miento si los niños sonreían de contentos, sus cosas eran bellas, daba igual que fueran lentos. La libertad la otorga Dios, nunca George Bush, el que busca el oro negro para que Irak no tenga luz, que no tenga mercado y esté desbalanceado y su sonrisa cotidiana finalmente quede a un lado. Puedes jugar, hoy no, ayer sí. Ayer era bonito, hoy lo destruyó un misil. Bagdad tenía colegios, teterías, era viva y no tenía las armas de destrucción masiva. La palabra, mi arma en esta guerra. La palabra como arma para defender la tierra. La palabra contra ellos criminales, la cual usan con engaño y con fatídicos finales. La palabra, mi arma en esta guerra. La palabra como arma para defender la tierra. La palabra contra ellos criminales, la cual usan con engaño y con fatídicos finales. Palabras de guerra, suena en la radio el tío Sam. Tomorrow's the day, frase ultimátum a Saddam. Si el petróleo es el plan, hacer la guerra es el afán. El resultado, niños mueren mientras estudian el Corán. Las armas de destrucción masiva, ¿dónde están? Bush engaña al rufián, quiere explotar como un volcán. Tomorrow's the day, es el anuncio de Satán, de exhibir destruyendo Irak, todo su arsenal. Mientras el eje del bien hace su paraíso del Edén, con crueldad y desdén, matan de hambre a más de 100.000 familias iraquíes, pero también occidentales, con palabras de mentira destructiva en nuestra sien. Desorden y caos, mientras Bush se lleva el botín, Tony Blair su juguetín, Ansar hizo de Arlequín. Irak y su cultura caen por ese trampolín sin fin, hacia el desastre una cerilla encendida en polvorín. Pero Bagdad era redonda. Bagdad era redonda, ancha, un poco lenta y con 2 puntas que anunciaban la victoria. Los niños necesitaban decir también con los dedos lo que decían con los ojos. Las mezquitas estiraban al aire sus alminares. El Tigris pasaba y pasaba y nunca acababa de pasar. En las plazas, decenas de pancartas pedían la paz. Pero no era cuestión ni de signos ni de consignas. Bagdad rodaba, caminaba, construía, comerciaba, se sentaba, fumaba y se reía. Bagdad estaba amenazada. Bagdad era invencible. Los iraquíes eran gigantes. Quizás un palestino hubiese podido superarlos. Quizás un indígena de Chiapas hubiese podido igualarlos. Bush solo podía matarlos. Bagdad era mortal, pero perfecta. Bagdad tenía los días contados, pero nadie hubiera podido contarle ni los dientes ni las ganas de vivir. Bagdad era extraordinaria, era normal. Bagdad era la dignidad sobre la tierra. La palabra, mi arma en esta guerra. La palabra como arma para defender la tierra. La palabra contra ellos criminales, la cual usan con engaño y con fatídicos finales. Tomorrow is the day. El minuto previo a la situación más absurda del mundo es la más absoluta normalidad. Quizás lo que más me haya impactado es la tranquilidad que se respira aquí. La normalidad, ¿no? Esta tarde mismo, pues los albañiles seguían trabajando en sus historias, reconstruyendo los edificios, sabiendo que de aquí a 10, 15, 20 horas se los van a tirar para abajo otra vez, ¿no? La palabra dignidad es para mí la palabra que define al pueblo iraquí. Están al borde de un ataque que es un ataque
para barrerlos del mapa, y sin embargo mantienen una dignidad increíble, están enteros de arriba abajo, es un pueblo admirable. Hoy una mujer me ha dicho, ¿no? ¿Qué piensas de Irak o del pueblo iraquí? Pues le he dicho, pues es que me parecéis sorprendentes y me parecéis eso, maravillosos, y lo he dicho con lágrimas, porque es que además me estaba impresionando todo mucho, ¿no? Y entonces ella me ha contestado, a mí me alegra muchísimo tus lágrimas, pero me lo ha dicho también llorando, y me ha dicho, me alegra el corazón tus lágrimas. Pues esta gente te transmite muchísima dignidad con lo poco que tienen y cómo salen adelante y cómo siguen currando con, bueno, no sé, ¿no? Con medios que a nosotros nos resultan súper obsoletos. La normalidad es precisamente aquello que precede a la destrucción. Es que es todo muy fuerte, muy fuerte. Yo quiero que la dignidad de este pueblo a mí también me llegue y formar parte de ella. During Gulf War I, the United States, based on our first-hand experience, used approximately 375 tons of solid uranium that was manufactured in munitions. That consisted about over 1 million rounds of the 30-millimeter round fired by the A-10 Warthog aircraft. Each individual 30-millimeter round is over 300 grams of solid uranium. We know it's contaminated with plutonium, neptunium, americium, and uranium-236. The tanks also fired 2 different rounds. One was a 105-millimeter round and another was a 120-millimeter round. Each one of those rounds are approximately over 4,500 grams of solid uranium, again contaminated. En febrero de 1991, 2 misiles estadounidenses enhebraron el conducto de ventilación del refugio Al-Amiriyah de Bagdad y derritieron en su interior a 410 mujeres y niños que se creían a salvo. Un padre dejó escrita una carta estremecedora que se exhibía en sus paredes como un grito dolorido contra la barbarie. Mis 4 niños. No sabía que la mano de la muerte iba a arrebataros esa noche en un instante. Oí el ruido de sus aviones y el fragor de sus misiles. Y mi único pensamiento, y el único pensamiento de vuestra madre, era que estabais dentro. Y tuvimos mucho miedo. Traté en vano de abrir la puerta del refugio, pero quedasteis dentro como el pájaro masacrado. Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa, mis entrañas. Espero que hayáis encontrado justicia, porque la vida no tiene sabor para mí sin vosotros. Vuestra madre os llama constantemente, y vuestra hermana se ha quedado sola para siempre. Vuestra habitación, vuestros juguetes, vuestros muebles siguen en su sitio y nuestras lágrimas no se secarán hasta que volvamos a encontraros. Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa. Llamémoslos John, Margaret, Alfred y Paul, y se nos romperá el corazón. Ahora, 12 años más tarde, en marzo del 2003, Bush, Blair y Aznar, con la complicidad de todo nuestro sistema occidental, repitieron escenas parecidas en los terribles bombardeos de Bagdad. Yo creo que lo que estamos presenciando aquí no es una derrota del pueblo iraquí o una derrota árabe, ¿no? Sino que estamos viendo es una derrota norteamericana. Quiere decir que Estados Unidos se ve obligado a dominar militarmente este país y a tirar por tierra estos 12 años de supuesta paz americana. Estados Unidos en una actitud que recuerda bastante a la salida de la Alemania hitleriana de la Sociedad de Naciones en el año 36, ha decidido operar al margen de la legalidad internacional y por lo tanto anuncia un orden nuevo que es un orden muy viejo, es un orden muy antiguo, es el orden de la Edad de Piedra con tecnología de destrucción punta. Habíamos llevado una reproducción del Guernica de Picasso al refugio Al-Amiriyah. Intuíamos que había muchas conexiones, todas las similitudes terribles que tiene el fuego cayendo sobre inocentes civiles.
Habíamos leído lo que escribió Picasso cuando se enteró de la bárbara acción sobre la villa vizcaína, y era como si lo hubiera pensado también para aquel lugar. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de árboles y de piedras, gritos de ladrillos, de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles, gritos de olores que se arañan, gritos de humo, de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar, que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón. فبيكاسو بتجورنيكا قد عبر عن الحرب الإسبانية بشكل كبير جدا، واستطاعت هذه اللوحة أن تصمد لسنوات طويلة، بل عدت الآن هي كشعار للسلام. Euskal Herrian erori ziren bombak, somatu zen armen mehatxua. Odola isuri zen, boterearen indarrez, ala beharrez, Gernikatik alde behar izan genduan oinez. Atzo hemengo herriskan, egun diruaren irrika, Zirakeko herrian trumilka, sartu dire, USA. 6,000 zibilak petroleo truke hil dituzte. Azokan garesti ordaindutako delitua, euren karriketan nozitua. Hitler Day, Bush, Sharon da besteekin, okupazio bitartez jende dute erail. Arrazoi bakarra, de black oil, beltza kolorezko, negozio borobil. Zure zapatilak daude, petrolioz beterik, fabrikazio egiten dutena horrekin. Ez zaitut utzi nahi, biluzturik, arropa gehienak sortu dira petrolioarekin. Gutizia, politika, bilbatzen denean, eta gainera bakearen izenean. Herri asko daude, aukera gabean, labean, eskuina jarri da nausi, mundu guztian, haien osasunean, eta gizenean, askatasuna eta bizia segurtasunaren menean. Mosul, Bagdad, beste leku bat, beste herri bat, hilak, harimak, doaz iesi, misil artetik, lepotik ordaindu dugu asedio, armez jantzitaka milaka arerio, sutsitutako emakumeak, bortxatutako herri bat, diruaren truke. Zeinek emango duen dirua, jakin nahiko nuke, vosotros en Irak, como ellos en Guernica, justificáis con mentiras sucias guerras cíclicas, libertades bélicas, invasiones éticas, mundo ocupado, Estados Unidos de América. تعتبر تجربة التضامن السلمي مع العراق تجربة إنسانية كبيرة تمارسها الشعوب الحقيقية التي تشعر بأنه عملية السلام هي عملية تستطيع أن تقف بالضد أزاء الهجمات العسكرية أو تشكل الثقل الأكبر حقيقة في حل جميع النزاعات الدولية في العالم، بل هي الطريق الأمثل لتحقيق التضامن السلمي لحياة أفضل لشعوب، لأنها هي اللغة الأمثل، اللغة البصرية هي اللغة الأمثل، بل هي اللغة الأكثر تواصلا مع المتلقي والأكثر فهما واستيعابا لكل ما يمكن أن يقال عن الحرب. Pero el arte, como los niños, es más antiguo que la muerte. Nos dirigíamos a la escuela Ibtikar, donde el derecho inalienable a las paredes que les negamos a los niños se lo tomaron los pintores. En Bagdad había artistas, en Bagdad había paredes. Jorra al-Ebadi y Yakim al-Dalimi, junto a sus compañeros de la Asociación de Artistas Plásticos, le sacaron los colores a los muros, hicieron saltar, correr y gritar la piedra muerta, pocas horas antes de los primeros bombardeos, porque no se puede quebrar el agua ni sobornar la lava. Jorra y Yakim pintaban cuadros en Bagdad y confiaban en que algún día todo el mundo los vería y depondrían las armas ante ellos. ¿Sobrevivieron a la guerra? Ellas, sus niños, sus lienzos, están vivos. واحنا رسمنا ما رسمنا الحرب، رسمنا للسلام ورسمنا الحياة ورسمنا الحب ورسمنا بغداد، وإن شاء الله ظل بغداد هي الأجمل والأزهى والأحسن إن شاء الله يا رب. ونشكركم احنا. والله هاي رسالة يعني، وندعو للفنانين اللي بالعالم كلهم أن يشاركونا، ويمكن ما يقدرون بس مجرد أنه حتى لو قلبهم كلش كافي أنه يشاركونا هاي المأساة اللي احنا عايشيها يعني. Había pintores en Bagdad y dejaron impresa su mirada con alboroto de caballos y misterios de puertas,
en el patio de una escuela en la que ya no había niños. ¿Cuántos volvieron a los bancos vacíos? No creo que sea necesario traer 1 millón de personas aquí. Yo creo que es mucho más importante que haya millones de personas que en su lugar de origen, donde estén, se manifiesten contra la guerra, pero que no solamente planteen una actitud humanista, que es muy importante y es fundamental, sino que adquieran un compromiso político mayor, y que significa que exijan a sus autoridades, ¿no?, a sus gobiernos, que se enfrenten a aquellos que buscan la confrontación y la guerra, que se enfrenten, y que si no, que los castiguen con el voto, que lo pueden hacer. Somos, si es que, y yo creo que conviene hacerlo así, si es que nos ponemos a hacer el juego de las culturas, somos unos miserables nihilistas que sentimos un desprecio espontáneo por la vida ajena, al mismo tiempo que manejamos altísimos valores que sin embargo encarnan de un modo espontáneo y de un modo infinitamente más convincente la mayor parte de los ciudadanos de este país. Yo creo que realmente no saben lo que es una guerra. Yo tampoco lo sé porque nunca la he vivido. Pero creo que no saben lo que es una guerra, la cantidad de gente que va a morir, la cantidad de niños, la cantidad de gente que van a sufrir, ¿no? Creo que si fuesen capaces de venir aquí, conocer a esta gente y vivir aunque fuese unas horas entre ellos, se darían cuenta del gran error que están cometiendo. Lo que más ganas tengo es de gritar, pero de gritarle al mundo, que pare de hacer el bestia, ¿no? Y que, no sé, que los pueblos merecen vivir y vivir como les da la gana, y que este es un grandísimo pueblo. Hemen ematen du ez dala iristen ez da David eta Goliaten arteko borroka batea. Kristo monstrua dator eta ez dakate zer defenditzeko. Son conscientes de lo que les viene encima, están informados y pese a eso yo creo que va a ser un pueblo que se va a mantener aquí, mantiene un sentimiento de pueblo, ¿no? Somos un pueblo que queremos la paz y queremos vivir en paz. Y también quiero decir que los niños aquí quieren disfrutar de todo lo que disfrutan todos los niños del mundo, quieren vivir la vida de la inocencia, la vida de juegos, los más simples derechos de un niño del mundo. Yo no creo que diríamos que por una persona vayan a atacar con una población de 23 millones de habitantes, ¿no? 23 millones de habitantes no creo que esté representado nunca por una persona ni por un gobierno. Mientras tanto, los agredidos levantaban humildes montañitas de sacos terreros, encintaban los cristales y tomaban el té. Bagdad no tenía miedo. Bagdad no perdía los modales. Nadie lloraba, nadie se quejaba, nadie pedía nada. Ningún mendigo en las calles de Bagdad, ningún niño insaciable, ningún psicópata asesino de extranjeros. En los días previos a la agresión, los hombres y mujeres de Bagdad se casaban, estudiaban, trabajaban, reparaban sus coches, encalaban sus casas, se afeitaban, cocinaban y si había algún motivo, por pequeño que fuese, se reían. Se preparaban para la batalla mostrando al mundo las cosas por las que vale la pena combatir. El miedo tenía tanques, misiles y B-52. La ciudad indefensa tenía la alegría, la paciencia, la serenidad, la dignidad, la entereza, la elegancia, la delicadeza, la civilización, la tolerancia, la confianza, la superioridad de los buenos modales. Todo eso iba a ser destruido
pero no vencido. Bagdad respiraba, Bagdad vivía. Este es un pueblo que lleva 12 años exhausto de sanciones, pero en cualquier caso, más allá de especular sobre si la población va a resistir, sobre si la población va a ser capaz de aguantar el diluvio que se le va a venir encima, sobre si la población va a apoyar al régimen, al gobierno de Saddam Hussein, bueno, para quienes conocemos este país y este pueblo y para quienes pues saben un poquito de su historia, en cualquier caso es inimaginable, aun cuando haya una ocupación de este país, es inimaginable pensar que aquí se va a poder instalar cómodamente una administración militar tal y como se está planteando desde Washington, ¿no? Esta tarde un taxista con el que he entablado conversación, que prácticamente me ha consolado como si yo fuese el que iba a experimentar un bombardeo, como si yo fuese el que estoy expuesto a un peligro y no él, consolándome me decía que todos somos combatientes, pero que cada combatiente tiene su lugar. Me aferro a esa frase en la medida en que me la dice una persona que va a combatir muy seriamente, probablemente a partir de mañana por la noche o de pasado mañana por la noche, quizá para consolarme, quizá para dar algún sentido a mi presencia aquí. Dormimos mal mientras la ciudad se esforzaba por vivir las últimas horas con normalidad. Bagdad ofrecía una demostración de fe en el ser humano, una lección que nos agitó el sueño y nos pobló de fantasmas y pesadillas. Soñamos con el dolor, soñamos con la muerte, soñamos con las armas de destrucción masiva que el invasor utilizaba como excusa para la guerra mientras se aprestaba a utilizarlas él sin pudor alguno. Soñamos con el letal uranio empobrecido cayendo desde el cielo.
to act quickly. My name is Lorraine Moret, and I'm a geoscientist. I've worked at 2 nuclear weapons laboratories during my career. My name is Dennis Joseph Kine. So at 17 years old, I enlisted in the military. I was on my way to, I wanted to go to be a medic and go to airborne school, to be a parachutist. And so that's what I did. I went to airborne school at Fort Benning, Georgia, and then I was assigned to Fort Benning, Georgia. I come from a long family of military people. My grandfathers all served in World War II. Prior to that, my great uncles were all in the Spanish-American War and World War I. My father, stepfather, and my uncles were all in Vietnam. And so that's what we talked about at the dinner table on Christmas time. You know, we talked about conflict and war and serving your country with honor and pride. Actually, depleted uranium was proposed as a weapon system. The blueprint for depleted uranium weapons was under the Manhattan Project, and a memo to General Leslie Groves, who was the head of the Manhattan Project, is dated October 30th, 1943. And that is when depleted uranium weapon systems were first proposed. And they proposed it, they didn't know if the atomic bombs would work, which they dropped in 1945, 2 years later. So that was the first time they thought of using the trash. It's the radioactive trash from the nuclear weapons program. And actually, they did not use it until they began manufacturing and testing it in 1974. Today, 29 countries have depleted uranium weapons in their military arsenals. In 1985, we made a deal to disarm with the Russians. Mikhail Gorbachev, we said that. We said, we're going to disarm. But what we did was we took the nuclear waste, right? Ronald Reagan, in his geniosity, said, we're going to send it to the moon or drop it to the bottom of the ocean. The environmentalists in America said, you've lost your mind. So what they did was they took it and they mixed it in with our weaponry. Serious problem, because we just passed a $402 billion DOD budget, and we have a free weapon. Where's the $402 billion going? It's going to buy off the people who are covering this thing up. But what we're using is our nuclear waste now as a weapon. My name is Dr. Doug Rockey. I've got a PhD in basically physics and technology education. During Gulf War I, I had the responsibility as U.S. Army health physicist to identify, collect, secure, and clean up the depleted uranium-contaminated equipment caused by Gulf War I. The last NATO commando, Wesley Clark, who's now running for President of the United States, God help the world, absolutely ordered and approved the use by NATO aircraft of uranium munitions in the Balkans. He absolutely approved it. And then once it was done, he refused to identify where it was, refused to tell the United Nations where they had used it, refused to provide the medical care, and is continuing to do that to this day. The estimates from the British Royal Society of the use of uranium munitions in Gulf War II exceeds probably 2,000 tons. We estimate approximately 1,000 tons in Afghanistan. 2,000 tons I refer to just the solid uranium component. Not anything else has been used in the war. I'm Chris Busby, Scientific Secretary of the European Committee on Radiation Risk. The evidence that I've seen persuades me that depleted uranium is a serious hazard for human health. That people who have been contaminated or live in areas where this material has been used have suffered real increases in cancer, particularly lymphoma and leukemia. And in addition to this, the genetic damage caused by this material leads to congenital malformations in children and will also lead to cancer in these children when they grow up, and probably in their children also. And in Desert Storm, I served as a frontline medic with the 18th Airborne Corps, all the way up front, assigned to the 24th Infantry Division. Soldiers walked into a contaminated zone, which the medics, as we were medics, we had to document because it led to illness. So what medics do as a requirement is we say, this looks like it's causing illness, we document it. But we didn't realize that there was no media elements anywhere around that we're never going to see it, because these things we were taking pictures of were later buried on the side of the road by our engineer corps. Depleted uranium is the perfect weapon because it is very dense. They can make bullets or large shells out of it,
and depleted uranium weapons have a solid core. It's like a pencil shape, which is solid depleted uranium. And even when it comes out of a gun barrel or the barrel of a cannon, for instance, on a tank, it's on fire. And when it's burning, it produces these very tiny particles. They're smaller than bacteria. They're smaller than viruses. And they go through every part of your body. We started learning and fast learning. Again, I had a strong background in physics, environmental medicine, so it wasn't too hard to figure out. With the completion of the ground war, I was reassigned as a theater health physicist with the responsibility to clean up uranium munitions. When we got to the front line, there's only 3 words that can describe what I saw. Oh my God. Contamination was extensive, the wounds and injuries were extensive. There was no precautions made to provide either medical care, to clean up the environment, or to secure the contaminated equipment. Well, between the first Gulf War and the second Gulf War, I did develop all the training, educational materials, environmental cleanup procedures to clean up uranium contamination. But what I discovered as part of my work for the U.S. Department of Defense and ended up being with NATO is you can't clean it up. And there is no effective respiratory or skin protection for uranium contamination exposure after the use of the munitions. I am Dr. Jinan Ghalib Hassan, Assistant Prof, Medical College, Basra University, and I am pediatrician, oncologist, and work in maternal and child hospital. I know about how our city is contaminated and all the things to contaminate water, the air, the soil, the food, all this contaminated. In the 2002 is about more than 7 times increase of cancer cases, and regarding congenital malformation is about more than 7 times also increase. As we know, the half-life of the DU is 4.5 billion year, and I thought in the future is more devastating, is more miserable for us, because I suppose the increased cases of cancer, of congenital malformation, even me, I don't know what happened in the future, because I also contaminated by this material. When you expose cells or DNA or people to radiation, the damage from one exposure will go through and damage the next 40,000 generations. So, radioactive damage is forever. Most of the cancer is leukemia, and the second is lymphoma, skin cancer, and bone cancer. What I see in this year is very strange things. The baby may be born without head, without limb, without eye. Before the war, after delivery, the mother said this is boy or girl. But in these days, they say this is normal or abnormal. They're afraid to get pregnant. We know they're going to get sick because the United States Department of Defense told us when we did the United States Army and Environmental Policy Institute study, started in 1992, to figure out ways to reduce the toxicity of DU. You know, if they're going to give us that order to figure out ways to reduce the toxicity, they must know it's toxic. And all the other research and everything that I've got, evidence I have, absolutely verifies it is. Demonios que visten traje, son del linaje del chantaje. Después de la indignación mis conclusiones extraje y decidí que en este viaje el bisturí del rap será el arma con la que en nombre del mundo les raje. Su guerra es el reflejo de la falta de coraje, la invasión de otra nación salvaje ultraje. Ya es el momento de que Bush, Blair y Aznar encajen, que hay una cosa más desagradable que una guerra y es su imagen. Mi mensaje es de alto voltaje y si tu atención atraje es porque denuncia el abuso sobre un pueblo que ni siquiera así renuncia a luchar contra el terror que la gran potencia mundial les ha causado con un montaje. Ciudadanos tienen búnkers en garajes, naciones democráticas con tácticas de ataque temen un ataque de una nación impotente que paga con su vida la humillación de su gente como peaje. En Nueva York, en Washington, en Londres, los agresores están muertos de miedo. Alarmas amarillas, naranjas, rojas, máscaras de gas, píldoras contra las radiaciones, policías y cerrojos. Los invasores en sus ciudades amuralladas por la más alta tecnología duermen mal. En medio de su tesoro de plásticos y chucherías desconfían, se sobresaltan, ceden al chantaje del terror que les crece dentro. Bruñen sus misiles, ajustan temblorosos sus aviones, engrasan cobardemente sus átomos mortales.
y se parapetan con sus pistolas y sus fusiles mirando de reojo la televisión. Triste es este ocre paisaje, pero más triste es saber que es la verdad y no hacer nada por luchar por denunciar a Gran Bretaña, los Estados Unidos y nuestra España, por ser los responsables de tan cobarde masacre. La cultura del miedo se apresta para exportar su terror. Miedo, miedo, miedo. Miedo a los otros, miedo a sí mismos. Miedo a lo que no tiene etiqueta, a lo que no se puede comprar. Miedo al cuerpo, a la comida sin empaquetar, al sentimiento sin bozal, a la mirada sin desinfectar. Miedo, miedo, miedo. La cultura del miedo. La civilización de las alergias y los psiquiatras, de las cuarentenas y los blindajes, protegida en su derroche de acero, se prepara para aniquilar la normalidad y la salud que la amenaza. Se prepara para matar desde el aire a los que teme incluso mirar a los ojos. Miedo. Miedo y miedo, un miedo atroz, el de los agresores, a que les contagien un poco de realidad. Y contra la realidad tienen sus cañones y sus televisores. Noticias en televisión pretenden que de tu cabeza borres genocidios desde tanques con blindajes y que sientas xenofobia tras derrumbe de 2 torres por suicidio de 2 locos en aviones con pasajes. Que no te vendan como un dulce masaje la acción de los mayores asesinos en serie de este planeta, que se ponen pa' la foto en Navidad una chaqueta de mi meta para tener contenta una nación paleta. Lucha por conseguir que la historia dé un viraje, que el deseo de paz mundial sea lo único que se contagie, que no volver a ver más víctimas inocentes y hacia las víctimas recientes nuestro mejor homenaje. Censura en un país que es tan solo embalaje, con un escaparate forrado con camuflaje, contra el que el proyectil del lenguaje es mi alunizaje. Heridas que no tapa el trucaje del maquillaje, grabar en vuestra mente aunque duela cual tatuaje. Que rappers soy solo somos actores de doblaje, que hacemos que armas de destrucción masiva se baraje, como en ciencia ficción Oscar al mejor largometraje. Esta zona, este pueblo, no se ha podido dominar con proyectos de paz, entre comillas, ¿no? Estados Unidos sin duda tiene un proyecto mucho más ambicioso, no es solamente controlar Irak, ¿no? Quien controle Irak o quien esté controlando Irak está controlando el eje de lo que podría ser, o el punto de lo que podría ser un proyecto autónomo de desarrollo económico, político y también militar en Oriente Medio, ¿no? Estados Unidos probablemente, aprovechando las circunstancias, probablemente veamos un aplastamiento definitivo del pueblo palestino, el desmantelamiento ya definitivo, total, de lo que han sido estas limitadas instituciones de la autonomía palestina. Se habla de cambios en la funcionalidad de los estados. Irak puede suplir o puede sustituir a Arabia Saudí en esa función de gestor de la renta petrolífera internacional si es ocupado este país y si aquí se instaura una administración o militar o tutelada. Y bueno, sin duda, yo más que proyectos, pienso que los norteamericanos lo que están abriendo es una caja de los tronos, una caja de Pandora. Bien pudiera ocurrir que Estados Unidos, dependiendo de lo que durase el conflicto, pudiera decidir restablecer una especie de legitimidad internacional, tratando de involucrar a la ONU en la reconstrucción del país o tratando de involucrarla en acciones humanitarias. Pero yo creo que el ultimátum que habían dado Bush, Blair y Aznar, no a Saddam Hussein sino a las Naciones Unidas, que definitivamente el orden jurídico internacional de la posguerra mundial había concluido. No es un tópico decir que esta es una guerra por el petróleo y bueno, no es un tópico decir que esta es una guerra que beneficia esencialmente a Israel y que preserva su papel hegemónico en esta zona. Algunos de los grandes aliados de Estados Unidos, de eso que eufemística e ignominiosamente llaman países moderados, pues son dictaduras de corte claramente islámico, es decir, los países del Golfo, Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán, donde además hay una dictadura férrea, país que además tiene armas de destrucción masiva. La intervención contra este país ahora y también en 90, y antes del 90 incluso, no es una intervención para imponer la democracia y quitar a un dictador, ¿no? Ni para proteger a una minoría o para defender la democracia en Oriente Medio en absoluto, ¿no? Es una intervención por intereses espurios, materiales. Así como en otro tiempo se podía dar un golpe de Estado en Irán y derrocar a Mossadegh, un nacionalista liberal, tildándole de comunista, pues hoy cualquiera que se oponga a la política globalizadora, de globalización a través de las armas
de la economía capitalista en estos momentos tiene muchas posibilidades de acabar siendo identificado con Al-Qaeda. Era imposible imaginar, mientras abandonábamos Bagdad, que la ciudad iba a ser linchada desde el aire pocas horas más tarde. Por cuestiones de seguridad y organización, solo unos pocos de nosotros pudieron quedarse durante la agresión. La despedida fue difícil. Cuando salíamos de la ciudad, sus calles ofrecían la atmósfera un poco somnolienta de un día de fiesta. Nadie huía, nadie gritaba, no había caravanas de fugitivos buscando la salida. Bagdad esperaba a los bárbaros sin aspavientos. Bagdad se acostaba más temprano, pero no tenía miedo. Así la veíamos por última vez, mientras dejábamos las últimas luces y nos sumergíamos en la oscuridad, acariciada por una tensión de terciopelo, casi infinita a un lado y al otro del Tigris, un poco acurrucada pero no encogida, mostrando todo su desdén hacia los salvajes, primitivos, insensibles bárbaros y su avasalladora tormenta de cohetes y bombarderos. Un momento antes del absurdo, Bagdad era normal. Un momento antes de la destrucción, Bagdad era bella. Han nombrado a un jefe local para que gobierne la zona. Los militares estadounidenses dicen que han descubierto arsenales de munición, a pesar de que los soldados aliados... Para empezar a emitir para todo Irak las emisiones de los informativos de las cadenas norteamericanas. Los armados que se han llevado hasta las informaciones. Han nombrado a un jefe local para que gobierne la zona. Para asistir a la entrada de las tropas Después vino la guerra, o el espectáculo. Y todos admiramos los impresionantes efectos especiales de los agresores y les disculpamos los efectos colaterales. Debajo de esa danza de chispas, de ese júbilo de explosiones, Ahmed y Ali, y Shahid, y Fatma, y Redwan, y Salwa lloraban. Las amenazas dieron paso a los hechos. El expolio vino precedido de la matanza. Todas las mentiras que habían contado no pudieron parar la buena fe de millones de personas en todo el mundo. Me gustaría más bien preguntarme qué habría pasado si en lugar de estar aquí, como estamos formando parte de esta brigada, 25 personas, hubiésemos venido 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 personas de todo el mundo. Si se hubiese organizado, pues no sé, un Porto Alegre de excepción en Bagdad el día 15 de marzo del 2003, supongo que las cosas habrían sido diferentes. Supongo que entonces habría habido más posibilidades de parar la guerra. So until our people speak up and say, stop it, he won't stop it. And so Ho Chi Minh used to say during the Vietnam War, I'm not going to win this war on the battlefield, I'm going to win it on the streets of America. And the people finally stopped it because they went crazy. The hippies and everybody doing all that and all that stuff. So it took the people on the streets of America to get the president to respond, not the president himself. Posiblemente estalla la guerra y posiblemente los iraquíes, ante la aplastante superioridad bélica y militar de Estados Unidos, pierdan la guerra. Pero ojo, nosotros no hemos perdido la guerra, porque esto solamente es un paso que el siguiente puede ser Palestina, el siguiente puede ser cualquier otro país que sea objeto por parte del imperialismo, objeto de codicia, tanto estratégica como económica como militar. Una de las cosas positivas de todo este conflicto es que al haberlo hecho de una forma tan cruda y tan prepotente, Estados Unidos ha permitido que la gente comprenda que las excusas que aducen para llevar la guerra pues no son verdaderas, sino que son otro tipo de excusas. Que ha comprendido que eso del terrorismo, la excusa del terrorismo, de la defensa de los derechos humanos o de la democracia no son más que falacias, y que los motivos de la guerra tienen que ver con otros, con el hacerse con las reservas de petróleo de Irak y con el control del mundo entero. Mintieron sobre los motivos de la guerra. Mintieron sobre arsenales, mintieron sobre conexiones con grupos terroristas, se inventaron imágenes, mintieron ante las Naciones Unidas. Eran mentirosos y pedían al mundo que les creyera. Lie to sustain the use of munitions. Lie in reports to sustain the use of munitions. In March of 1991, I got what's known as the Los Alamos Memorandum. They knew there were health and environmental effects, and they told us point blank when we write our reports to always ensure the use of uranium munitions by basically lying about what we found.
well, darn it, I won't do it. You know, when anybody does, it's flat wrong. Me lo encontré muy mal. No se podía tener en pie. Vomitando. Y yo pensaba que eso no era normal para una neumonía. La participación de España en ese tipo de acción puede también ser una violación de los convenios de Ginebra. Estuvimos con el defensor del soldado y él nos llevó los trámites para decir que él ha muerto por acto de servicio. Pues nosotros necesitamos pedir una documentación, entre ellas el historial clínico de mi novio. Bueno, pues eso no nos lo mandaron. Decían que se había perdido. Yo no sé nada de los análisis que se hizo mi novio allí, en el ejército. You can't take 1 kilogram of solid radioactive waste and throw it in a church, schoolyard, any place in Spain, the United States, England, or whatever country you have, and not go to jail. Cuando yo había escuchado de uranio empobrecido, estaba en shock, estaba así. ¿Cómo pueden utilizar esos armamentos ilegales? Fui a la Comisión de Derechos Humanos en el mismo año, en 96, y después a la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU. Y enseguida la subcomisión adoptó una resolución que dice que esos armamentos son contra la ley internacional actual. This is a crime. All the time we say this is a crime. Which crime were done by our children to receive this punishment? Only they are Iraqi. This is one of mass destruction. Cada país que se ratifique los convenios de Ginebra tiene la obligación de buscar y juzgar personas que habían cometido violaciones graves de los convenios de Ginebra. Desert Storm veterans came home and had babies that resemble babies born in Hiroshima and Nagasaki after our attacks there. We are ending our own existence. So therefore, when you get exposed, you're going to get sick. Not a question. Validated. As we say in the United States, if it walks like a duck and it quacks like a duck, it must be duck. And duck starts with DU. Yo he hablado con algunos soldados, con los que han estado enfermos, documentados que hayan sido valientes y hayan llamado al defensor del soldado para decir su caso. Ahora mismo hay 70. We have to bring them home. We have to bring them home, we have to test them, and we have to hold somebody accountable for the ending of this weaponry. Today, if you got Spanish troops in Iraq, tell them to come home, period. It's very, very difficult to protect yourself from this material, very difficult. But you should do your best to do it. It's just silly not to. The probability that a NATO base has uranium munitions on site is 100%. So Spain is using that and getting it, if any NATO company is getting it. Is it probable that the uranium munitions are at NATO bases in Spain? Yeah. The most important thing to do now is to educate the international community about the great danger of radiation exposure. Lo que necesitamos es que esto llegue a la opinión pública y que sea la opinión pública la que ejerza una presión, que sepan que le están mintiendo, que les puede pasar a ellos, que tenemos soldados en Irak ahora mismo. We have 1 to 2 generations left before our environment collapses. Humanity will not survive. It's impossible. I have no choice. We have no choice. It's the future of humanity. Me hacen falta infrarrojos para ver al diablo en ti, goloso. Te vi mentir con bombas de ruido pacificador desde el atril, pero la puta verdad, dolor civil. Puerco, cara de plástico, estiércol. Tú y el terrorismo legal de tu ejército invadís con falso disfraz. Es difícil matar en nombre de la paz, pero lo conseguís. Algunos de nosotros ya no creen en nada. La putada es tener que verte la puta cara. Te ríes de tu sombra, cabrón. Metes nuestra voz bajo la alfombra de tu salón, pero retumba en tu conciencia drogada. Salimos del escombro como si nada. Esa pintada viene rimada. Infierno impérialiste en una caja. Comment savoir qu'est-ce qui está pasando et no hacer nada. Visage de mensonge avec ton idée de guerre, pas te faire foutre. C'est pas les armes ton objectif, si la guerre et la richesse c'est ton but. T'inquiète pas frère, chaque cochon viendra à son heure et ça reste net. Monteur, tueur, des familles, des enfants. Mort, pleure, t'as affolé, fils de pute. Beaucoup de drames pour ces faux armes, seulement pour créer la ruine et les flammes. Président, politicien comme des chiens, toujours cherche le sien. Il fasse le bien en mélange vers l'urgence. Au Bagdad pour cette putain de violence.
marines, asesinos de palomas, bravos nihilistas de mirada de cieno, heroicos bombardeadores de chiquillos, demócratas de guadaña y de coz, libertadores de arterias, desterrajadores de pechos, cultivadores de estiércol, conquistadores de cunas y de trenzas, cerdos y perros. Vuestros niños normales, perfectos, son los hijos de los linchadores de Bagdad. Cuando les abandone la perfección, cuando la gracia los deje en la orilla, ¿de qué estarán hechos por dentro? ¿Qué otras ciudades, qué otras palabras, qué otros niños destruirán? Liberemos Washington y Nueva York. Liberad Washington, washingtonianos, antes de que el hombre del hombre se extinga en vuestro puñal. Niños de Irak, es decir, niños del mundo, llorad, gemid, gritad, pero que no os corrompan. No os olvidamos, pedernales, estrellas, niños de Irak. Entre las ruinas con pezuñas de tela, bajo el rescoldo del mal, el hombre pende como un harapo de vuestra sonrisa imparcial, de vuestra plaga de dientes. Arde Bagdad, pero no cedas. Solo yo os pongo los ojos borrosos. Solo yo os pongo los ojos borrosos. Entre los días 20 de marzo y 5 de abril se documentaron 42 casos sobre objetivos civiles. En su informe final, redactado a su vuelta, se constata que los bombardeos y ataques con misiles se realizaron desde los primeros días de la invasión de manera continuada, tanto de día como de noche y de madrugada, contra cualquier barrio, suburbio o pueblo del área metropolitana de Bagdad, un perímetro de 50 kilómetros de diámetro que alberga a 5 millones de habitantes. Su recuerdo es el de una ciudad sometida constantemente a bombardeos aéreos y ataques con misiles, con una regularidad monótona de impactos claramente perceptibles cada pocos minutos, 24 horas sobre 24 horas, durante todos los días que permanecieron en Bagdad. Los daños causados a la población civil no se debieron en absoluto a errores, ni representan daños colaterales de una táctica de guerra quirúrgica, cuyo único objetivo hubiera sido destruir las infraestructuras gubernamentales y militares de la ciudad. Su consideración, entonces y ahora, es que fueron ataques premeditados, destinados a causar el mayor número posible de víctimas civiles, muchos de ellos llevados a cabo de manera reiterada contra áreas muy densamente pobladas y humildes de la capital iraquí. La lógica de este proceder solo encuentra explicación en la voluntad deliberada de los mandos políticos y militares estadounidenses, británicos y españoles de provocar terror y minar la voluntad de resistencia de la población iraquí. La cuestión es que hoy, un año después de la invasión ilegal, la situación sigue empeorando. Se contabilizan más de 15.000 civiles iraquíes muertos. La resistencia y el pueblo iraquí en general se enfrenta día tras día a los ejércitos de la coalición. Se multiplican los casos de civiles y militares contaminados con uranio empobrecido. El terrorismo islámico gana adeptos y golpea con fuerza en España, y los estadounidenses apadrinan la política criminal de Sharon en Israel. ¿Quién va a pagar todo esto? Nos declaramos enemigos de las potencias o de los países que matan a pueblos y que crean genocidios. Y estamos de frente, nos ponemos de frente. Y la rabia es también a veces un elemento de combate, un arma de la que tenemos que servirnos inteligentemente para incidir lo más posible en la dirección de la denuncia, de la agitación, de la difusión de la información a partir de ahora. Niretzako mundu hontan dauzen hiltzailea handizenetarikoa jankise die, diru siltzie, dirua itxikiltzi iruditzen ja oso gorra. Que queremos pues construir otro mundo, un mundo en el que las personas pues realmente tengan sus derechos, puedan vivir dignamente y los pueblos puedan desarrollarse como pueblos con todos sus derechos y todas sus facultades. Si salimos de esta, yo quiero pedirle al gobierno iraquí
que nos den un pasaporte iraquí, un pasaporte iraquí, algo que me identifique como iraquí, porque yo quiero contar aquí como una iraquí más. Lo que decía la Polla Reper, yo quiero saber quién cojones te ha mandado a salvarme. Todos los que hemos participado en esta brigada y todos los que desde el Estado español se oponen a la guerra deberíamos ir pensando en tomar medidas judiciales contra Aznar y su gobierno. Me voy con la deuda de que hacer un partidito de fútbol es lo que no hemos podido concretar por aquí. Por lo menos para mí como fotógrafo es importante que vean a quién le está cayendo verdaderamente las bombas, ¿no? No a un señor que a todos lo conocen, que nos lo han puesto como muy malo, sino que hay miles de personas que no tienen que ver nada, que lo único que quieren es, y lo único que han hecho en los últimos 11 años ha sido intentar sobrevivir. La ONU va a pasar como ocurrió cuando Hitler invadió Polonia, ¿no? Con la Sociedad de Naciones, que realmente se desintegró. Me parece que no tiene ningún sentido que una sociedad, una organización donde supuestamente están todos los países del mundo no tenga capacidad moral y práctica de oponerse o de intentar evitar una guerra. Es difícil explicar las razones que han podido llevar a Aznar, que al menos siempre ha sido muy sensible a los criterios electoralistas, a sostener, apoyar incondicional, callunamente, como un monaguillo, como un sacristán, la posición de los Estados Unidos, a sabiendas de que contaba con la oposición de la mayor parte de la población del Estado español. Ellos saben que no son terroristas, que no son todas las cosas que nos venden. Gorilas vienen a llenar su cesta, cambiar de acera puede ser tu gesta. El cielo no da respuestas, te esfumaste de prestado y ahora el miedo apesta. Conozco las reglas de esta pesca sin piedad. Me inquieta tu carrera por salvar mi puerta. No me cuesta recordar cómo doblas, cuántas pollas en tu boca por cobrar. Parece que sobrara la mitad de este planeta. Por eso tú te empeñas en poner vallas al mar, armar a tus perros de marca, enmarcar en la pantalla las vergüenzas de tu puta raza. Hay una mancha en mi bolsillo, si vomito en los pasillos no es por vicio. Este niño vio yo a los asesinos. ¿Quién si no se ventiló los kilos que le faltan a los hijos de Mandela? Fijo que te la pelas. Si arde la frontera con 1000 vidas sin papela por soñar de más, la calle se propuso congelar mi jeta. Por eso y esto suena sin cortar, impasible como Bogart, triste como no probar bocado por moda. Ya sé que incomoda recordar, sé que soplas para olvidar, sé que la vida se folla las lágrimas y las rejas son familia improvisada. Nadie cierra filas si falla la plata. Pregunta a Poli Díaz quién la bala, pregúntale a las balas alojadas en el culo de Alá. Pregunta a mi ventana por movidas con final en drama. Rap drama. Mujeres maltratadas, hombres baldados yendo a trabajar cada mañana, cabezas abiertas por un poco de plata. Rap drama. ¿Sabes? He visto movidas con final en drama, todo desde debajo de mi ventana. Rap drama. Chutas y gomas debajo de mi ventana. Rap drama. Son historias para hacer rap drama. Rap drama. Rap drama. Hay cosas peores en la gran pantalla que en la pequeña pantalla. Rap drama. Rap drama. He visto a tu madre engañar a tu padre detrás de mi ventana. Rap drama. He visto a tu hermana engañar a tu hermano detrás de mi ventana, ¿sabes? Rap drama.